Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el propósito de la formación de Cristo en nuestra vida. El texto bíblico se halla en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Y dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo está expresando a través de esta carta que había un problema dentro de la iglesia de los creyentes en Gálatas. Ellos habían comenzado por el Espíritu. O sea, había un asunto ya de regeneración en ellos. Habían pasado por la cruz. Ya Cristo había sido suministrado en la vida de ellos. Pero estaban volviendo a las prácticas judaizantes. ¿Esto qué significa? Que ellos estaban tratando de agradar a Dios. Estaban basando su relación con Dios sobre la base de su esfuerzo propio. Ellos estaban tratando a través de sus actos buscar la aceptación de Dios. Lo mismo ocurrió con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, aun a pesar de que fluía en los dones, Pablo los amonesta diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta iglesia, aun a pesar de que fluía en los dones espirituales, también eran creyentes que estaban dando o manifestando la carne. Estaban siendo guiados por su carne, pero no por el espíritu. Había muchos celos, divisiones, habían problemas en la administración de los dones, administración de la Santa Cena y entre otros problemas. Y Pablo les tiene que hablar de una forma dura, fuerte. Les dice: les tengo que hablar como a niños en Cristo. Entonces, esto es en realidad un problema que hoy existe dentro de la iglesia. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En nuestro espíritu Dios nos ha suministrado su vida, su naturaleza. Está el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Está el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, ¿no? Todo eso ya está en nuestro espíritu. Tu espíritu está totalmente completo. Tu espíritu ha sido salvado completamente. En nuestro espíritu poseemos la vida de Dios. Está la vida de Cristo. No está en un proceso de formación. Está completo. Por eso es Colosenses 2:10 dice Pablo: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos. No hay un proceso de formación en nuestro espíritu. No, tu espíritu ha sido unido a Cristo. Esto ha sucedido en nuestro espíritu. Nuestro espíritu está completo, no necesita desarrollarse. Pero sí, nuestra alma necesita desarrollarse. Nuestra alma necesita entrar en un proceso de conocimiento de esta realidad espiritual. Cuando Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, está hablando de este lado de tu aspecto espiritual. Ahí hemos sido hechos nuevas criaturas. Pero nuestra alma sí necesita ser transformada, cambiada. Nuestra alma necesita ser renovada. Por eso es que la carta de Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra alma tiene que ser notificada de lo que hay en nuestro espíritu. Tiene que tomar conocimiento de esta realidad espiritual. Nuestra alma tiene que alinearse con esta realidad espiritual para que nosotros podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios está expresado en la persona de Cristo. Entonces, Cristo no va a poder ser formado en nosotros si es que no hay una renovación.
O sea, la renovación tiene que ver con quitar lo viejo y poner lo nuevo del nuevo pacto, de la obra completa de Jesucristo. En el alma, ahí tenemos que tomar conocimiento de la obra completa de Cristo, para que sea formado Cristo en esta parte almática de nuestro ser. Cristo tiene que formarse. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es que no tengamos a Cristo. La misma vida de Cristo ya nos ha sido suministrada. Está en nuestro espíritu. Cristo está viviendo en nosotros. Pero en nuestra alma es donde tiene que ser notificado esta realidad espiritual para que pueda Cristo ser expresado en nosotros, para que pueda ser Cristo conocido. El obrar de Dios es formar a Cristo en nosotros, para que este nuevo hombre sea visto. La Escritura dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Somos una nueva creación. Y en Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es este nuevo hombre? Este nuevo hombre no eres tú. Este nuevo hombre es Cristo. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de este nuevo hombre, es Cristo. Y en Cristo está su justicia, su santidad. Por eso dice, vestidos de este nuevo hombre, creado en justicia y santidad. Pero está hablando del aspecto almático. O sea, ahí es donde tiene que ser formado Cristo, porque ya Cristo está en nuestro espíritu. Cristo ya vive en nosotros. Nosotros somos portadores de esa vida de Cristo. Dios no ha venido a mejorar tu vida. Cristo no ha venido a mejorar tu vida. Por eso hay muchos dicen que Cristo has transformado mi vida. No, Cristo no ha venido a transformar tu vida. Cristo ha venido a impartir su vida en tu vida. El Evangelio no tiene que ver con mejorar tu vida. El Evangelio se trata de Jesús. Solamente de Jesús, no de tu vida. Él nos ha impartido su vida cuando reconociste a Cristo como tu único Señor y Salvador. A partir de ese momento, tu vida fue llevada ahí a la cruz y le dio muerte. Por eso es que Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Colosenses 3, versículo 2. Nosotros hemos muerto, ahora somos portadores de la vida de Cristo. Tu alma no lo sabe, justamente necesita ser notificada acerca de esta realidad espiritual. Ya no es tu vida, sino la vida de Cristo. Entonces, cuando Colosenses 3:24 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Está hablando que nuestra vida ha sido unida a Cristo. Y Dios lo que está viendo ya no es tu vida, sino la vida de su Hijo, porque hemos sido colocados en Cristo. Y Dios con el único que se relaciona es con su Hijo Jesucristo. Y lo que está viendo en su Hijo es aceptación, agrado, complacencia. Está viendo vida, poder, gozo, amor, justicia, santidad. Todo eso lo está viendo en su Hijo. Él no está viendo en tu vida pecado, porque lo único que está viendo es a su Hijo amado, santo, sin mancha, sin arruga, como dice Pablo. Dios con el único que se relaciona es con su Hijo Jesucristo. Pero muchos están basando su relación con Dios sobre la base de su comportamiento, de sus actos, sobre la base de su esfuerzo humano, cuando esto no es así. Dios lo único que está viendo es a su Hijo amado y a nosotros en Él. Por eso es que 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hemos sido colocados, hemos sido unidos a Cristo y Dios no puede vernos de otra manera.
Por eso es que decimos que Dios no está viendo pecado en nosotros. Aun a pesar de que podamos nosotros cometer pecado, Dios no está viendo pecado, porque la obra de su Hijo fue suficiente. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él los llevó, no dice va a llevar. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios no está viendo pecado en nosotros, por lo mismo de que estamos unidos a su Hijo Jesucristo. Y lo único que está viendo en nosotros es justicia, santidad, verdad. Está viendo el fruto de su Espíritu. Nosotros lo primero que debemos preguntarnos es ¿para qué estamos aquí? Si eso no está claro en nosotros, vamos a estar dando como manotazos de un ahogado. Si uno no sabe su propósito, por qué está aquí, entonces perderá tiempo. Y otra cosa es que tampoco disfrutará de todos los beneficios que ha traído la obra de Cristo, y tampoco tendrá dirección. Importante saber por qué estamos aquí. En la medida que sepamos por qué estamos aquí, vamos a poder orientar todas nuestras vidas, acciones en razón de ese propósito, o responder a ese propósito. Y el propósito es darlo a conocer a Él. Y para darlo a conocer a Él, Cristo tiene que ser formado en nosotros. La vida de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Tu parte almática es como una válvula que le va a dar paso a esa realidad espiritual. Es en tu parte almática donde Cristo tiene que ser formado. La madurez espiritual comienza en el alma. Es ahí donde va a ser transformada por la acción del Espíritu de Dios. Pero para que podamos ver la acción del Espíritu de Dios obrando en nuestra vida, tenemos que tener la palabra de Dios. Y claro, la palabra viva de Dios ya está en nosotros. Pero dice, la palabra de Dios actúa poderosamente en nosotros. Pero es en la medida de que tengamos la palabra de Cristo. Por eso es que Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Si tú tienes la palabra de Cristo, vas a permitir la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Vas a ver el mover de Dios. El Espíritu Santo va a empezar a guiar tu vida en la medida, pues, que tengamos la palabra de Cristo morando en nosotros. Esta palabra de Cristo, en la medida que vayamos conociéndola, en la medida de que tomemos conciencia de que esa palabra ya está en nosotros, le vamos a permitir la acción del Espíritu Santo. Va a empezar el Espíritu Santo a guiar nuestra vida. La madurez tiene que ver con el señorío de Cristo. Si no has madurado, tampoco vas a poder expresar la vida de Cristo. La maduración tiene que ver con el gobierno de Dios en tu vida. La madurez tiene que ver con descansar en Cristo que actúa en mí y a través de mí. Eso es maduración. Es más de Cristo y menos de nosotros, menos de mí. La maduración tiene que ver con que Cristo sea visto. Eso es la maduración. No es con que tú seas visto. No tiene que ser visto tu obrar, sino el obrar de Cristo, la obediencia de Cristo. No tu obediencia, es la obediencia de Él. Pero como tú estás unido a Cristo, lo que Dios está viendo es la obediencia de su Hijo, no tu obediencia. Y claro, la acción del Espíritu de Dios en tu vida va a hacer que se manifieste esa vida de Cristo, se manifieste esa naturaleza de Dios en tu vida, con obediencia, con el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Todo eso se va a empezar a manifestar en tu vida en la medida de que permitamos el señorío de Cristo en nuestra vida. Y lo que se va a empezar a ver es eso, vida de Cristo. Ya no se va a ver tu vida. Tu vida no tiene que ser vista, sino la vida de Cristo.
La formación de Cristo en nosotros va a llevar justamente a la manifestación del fruto del Espíritu y hace que nosotros, o toda persona se vuelva más semejante a Cristo. Esto va a ser reflejado pues en su comportamiento, en sus actitudes. Entonces es importante la formación de Cristo en nosotros. Y Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Pablo aquí nos está dando la clave para que Cristo sea formado en nosotros. Mirando a cara descubierta, dice. Claro, lo que ha puesto un velo en nuestro entendimiento ha sido la ley de Moisés. Pero este velo es quitado cuando se convierten a Cristo. Estoy hablando contextualmente, ¿no? Porque el pasaje menciona acerca de esto. Y ya Pablo dice, porque nosotros todos mirando a cara descubierta, o sea, ya sin ese velo. Y dice, mirando a quién, dice, como en un espejo. Cuando tú vas a un espejo, el espejo te muestra, te devuelve una imagen. La imagen es la que tú te ves en el espejo. Y dice Pablo que el espejo es la palabra. En Santiago dice que el espejo es la palabra. Entonces, cuando tú vas a la palabra día a día, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a haber una transformación. Por eso dice, pero nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué vamos a mirar? La gloria de Dios. Vamos a mirar a Cristo. Tú cuando empieces a mirar a Cristo atentamente, porque Santiago, eso es lo que dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, bienaventurado será. Santiago 1:25. O sea, tú empiezas a mirar día a día, estás conectado con la palabra es Cristo, porque Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero esta palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra es Cristo. Y tú vas a la palabra, ahí estás contemplándola. Y dice el que mira atentamente y persevera en ella. Todos los días vamos a la palabra. La palabra es como un espejo. Este espejo, que es la palabra, te va a mostrar la vida misma de Cristo. Te va a mostrar quién eres ahora en Él. Es la acción de la palabra cuando uno empieza a mirar atentamente y persevera en ella día a día. Lo que va a ocurrir es una transformación. Por eso es que 2 Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en la misma imagen. Empiezas a mirar a Cristo. Vas a ser transformado. Y lo que va a permitir esta acción es que la imagen de Cristo va a empezar a ser formada en tu vida. No es que no tengas la imagen de Cristo. La imagen de Cristo ya lo tienes en tu espíritu, pero tu alma necesita ser notificada de eso. Tu alma necesita tomar conocimiento de esta realidad espiritual. Y lo que va a ocurrir dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, por la acción del Espíritu de Dios. Lo que va a cambiar tu mente es la acción del Espíritu de Dios, pero en la medida pues que miremos día a día a Cristo. Si tú tienes la palabra de Cristo morando en tu vida, vas a permitir la acción del Espíritu de Dios, el obrar del Espíritu de Dios en tu vida. Va a ser formado Cristo y esto te va a llevar a la manifestación pues del fruto del Espíritu y va a hacer que toda persona que está mirando sea más semejante a Cristo y lo va a reflejar en su comportamiento. Entonces, la formación de Cristo es esencial para la madurez espiritual. Implica crecimiento. Toda persona en la que está siendo formado Cristo empieza a crecer en su vida espiritual.
Claro que Pedro nos demanda, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ese crecimiento lo da Dios, pero es un crecer. ¿Cómo? Mirando cada día a Cristo. Esto implica un conocimiento de la palabra de Cristo, todo el obrar de Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese mirar a Cristo va a hacer que va a permitirnos la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Vas a ir avanzando hacia la madurez, vas a ir subiendo de nivel, porque eso es lo que la carta de Hebreos, capítulo 6:1, ¿no? Dice avanzando hacia la madurez. Habla de dejar los rudimentos y avanzar hacia la perfección, pero otra versión dice avanzando hacia la madurez. Cuando empezamos ahí a tomar de Cristo. Importante que estemos siempre mirando, contemplando a Cristo. ¿Se acuerdan lo que sucedió con Zaqueo? Zaqueo empezó a escuchar a Cristo. Se subió a un árbol y desde ahí empezó a mirarlo a Cristo. Y no cesó de mirar a Cristo. Y Cristo se dio cuenta de ello. Y al pasar le dijo, Zaqueo, baja, voy a ir a tu casa. Zaqueo llevó a Jesús a su casa y en su casa siguió contemplándolo, mirando a Cristo. Y hubo una transformación en la vida de Zaqueo. Zaqueo estaba atento. Zaqueo estaba mirando atentamente a esta perfecta ley que es Cristo. Lo estaba escuchando. Pero ¿qué estaba pasando en la vida de Zaqueo? Estaba siendo transformado. Y eso se vio a través de sus actos, sus acciones, sus actitudes. Él devolvió el dinero que había robado. Dijo, doy la mitad de mis bienes. Mira, tremendo lo que sucedió con la vida de Zaqueo. Es el obrar ya de Cristo en la vida de los hombres, ¿no? Pero de aquellos que están mirando atentamente la vida de Cristo. ¿Se acuerdan con Marta y María? Marta, cuando Jesús entró a su casa, ¿qué ocurrió? Marta empezó a mirar qué es lo que podía hacer por Jesús y se esforzó por hacer algo para Jesús, mientras que María estaba contemplándolo, mirando a Cristo. Ahí se pasó todo el tiempo que estaba ahí Jesús. Y Jesús dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. María empezó a recibir la gracia de Dios, el favor de Dios. A veces no estamos considerando importante darnos un tiempo por conocer a Cristo. En Él está todo, hermanos. En Él nos ha sido suministrado todo. Toda la bendición de Dios. Tú no estás buscando agradarle a Dios si eres creyente. Tú no estás buscando las bendiciones porque ya están todo eso en Cristo. Si estás en Cristo, tú ya eres bendecido. Dios está ya en tu vida. Es el obrar de Él. Obed Edom. Este hombre llevó a su casa, así como Zaqueo llevó a su casa a Jesús. Este hombre, Obed Edom, llevó a su casa el arca del pacto. Y una vez que llegó a su casa el arca del pacto, empezó una transformación ahí en la casa. Empezó a haber bendiciones en su casa. Bendiciones que tocaron su vida de él y aún sus cosas materiales. Entró la bendición y afectó todo lo que había en esta casa. Y el arca del pacto es figura de Cristo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, llega su palabra, va a ocurrir una transformación, va a haber una madurez en la vida espiritual. Cuando Pedro estuvo conectado con la palabra, con Cristo, en la parte inicial, no estamos hablando de la vida de Pedro. Al inicio él todavía mostraba más de su carne. Tanto así que cortó con una espada la oreja de Malco, siervo de un sacerdote. Después vemos a un Pedro que negó a Jesús 3 veces. Vemos también a través de las escrituras que un Pedro que empezó a caminar por las aguas y se empezó a hundir. Esta es la parte inicial de Pedro. Posteriormente vemos cómo solo la sombra de Pedro cuando pasaba y la gente era sanada.
es que no se trata de Pedro, se trata de la vida de Cristo en Pedro. Vemos ya un crecimiento en la vida espiritual, una madurez en la vida espiritual, en la vida de Pedro. Era el obrar de Cristo, era la manifestación de Cristo en su vida. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que Cristo sea formado para que sea manifestado a través de nuestra vida. Esta formación, pues, de Cristo es esencial para que haya una madurez espiritual. Esto implica crecimiento, y este crecimiento es para la manifestación de la vida de Cristo. Pablo en Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Sigamos creciendo, hermanos, mirando a Cristo día a día, conociendo más acerca de la persona de Cristo. Yo creo que eso va a permitir una madurez en la vida espiritual. Una madurez que ya no tiene que ver con tus acciones, sino con lo que tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que la vida de Cristo venga a morar a tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentras. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haberme mostrado tu amor al derramar tu sangre preciosa por mí. Gracias por haberme otorgado el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora tu vida se ha impartido en mi vida. Ya no es mi vida, sino la vida tuya en mi vida. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias, amado Jesús. Gracias por tu amor. Si has hecho esta oración por primera vez, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres, cualquiera que sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente. Es más que suficiente. En esa obra Dios ya nos ha impartido también la sanidad para nuestro cuerpo. Voy a orar. Ahí donde estás solamente recibo mi sanidad. Amén. Señor, te pedimos por problemas de salud, Señor. Las personas que están viendo o escuchando este mensaje. Problemas de su hígado, sus riñones, sus pulmones, sus páncreas, vesícula, su sistema inmunológico, problemas cardíacos. En el nombre de Jesús te declaramos sano, te declaro sana por la llaga de Cristo. Recíbelo, tómalo ahora en el nombre de Jesús. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana.